Gracias, Gustavo. Vamos al próximo disertante, que es Máximo Uranga. Máximo es ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario. Es máster en fertilidad de suelos y nutrición de cultivos en la Universidad de Kentucky. Se desempeñó como coordinador técnico de la empresa Pasa Fertilizantes y fue profesor invitado en el posgrado de la actualización de fertilidad de suelos de la Universidad de Buenos Aires. Presentó disertaciones y trabajo de investigación en varios simposios y congresos. Hoy es socio y gerente de producción de los Tacuruces, Sociedad Anónima, y de Agroencuentro. Y es consultor de otras empresas agropecuarias. Y acá tengo notado que es un apasionado de la nidificación de aves en la Argentina. Bien. Bueno. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Fernanda, muchas gracias, Fernando, y todo el equipo de IMNI Fertilizar por la invitación. Vamos a lo que directamente me toca. Estaba avanzado un par de transparencias, por eso me desconcentró. La idea es hablar del manejo diferencial por ambientes, suelo clase 1 y 2 del sudeste de Córdoba, directamente una visión práctica, ya con manejos ajustados por cada uno de los ambientes. Nuestra zona, al hablar al sudeste de Córdoba, me refiero al centro de los departamentos Marcos Juárez y Unión, una zona de muy alta productividad. Y son suelos clase 1 y 2, indudablemente son suelos de alta aptitud agrícola y con pocas limitaciones a la producción. Y sumado a eso, es una zona donde es bastante homogénea en la distribución de los suelos. Uno agarra una hoja de carta de suelo que yo de Montebuey, de Leones, y la mayoría de la hoja tiene el mismo suelo. Entonces hay poca variabilidad original. Lo que ha pasado es que en los últimos 100 años, por la diferente historia agrícola de cada lote, se ha generado mucha variabilidad. Y por otro lado, en los últimos 20 años o 15 o 20 años apareció nuestra querida amiga la napa, que de ser la niña mimada hoy es la niña mala de la zona, en donde también genera muchísima variabilidad en la productividad de los ambientes. Mi presentación se va a basar básicamente en la definición de ambientes o en manejo de diferentes ambientes dados por la distinta profundidad de la napa. Así es como yo defino un ambiente A, que es aquel ambiente que tiene la napa entre 1 metro y 2,5 metros de profundidad aproximado. Es un ambiente ideal para la producción de cultivos. La napa le hace como de riego por abajo, así que los cultivos ahí han demostrado una tremenda estabilidad, aún en años secos. Y bueno, esto permite hacer planteos buscando muy altos potenciales con cierta seguridad. El segundo ambiente es un ambiente que yo caracterizo como ambiente B. Es un ambiente donde la napa está más allá que los 2,5 metros. Estamos hablando de un suelo clase 1, muy buen suelo, muy alta productividad, pero sin el efecto napa que lo riegue. Entonces hay un poquito más de inestabilidad, aún en un ambiente extraordinario. Y por otro lado, un ambiente que apareció en los últimos 3 años, que lamentablemente lo conocimos hace poco, es este ambiente que yo caracterizo como C, lo puse ahora porque la verdad que no lo conocíamos, y es esos ambientes en donde tenemos la napa a menos de 1 metro de profundidad y que se nos está tornando muy complicado producir ahí. Como para que tengan una idea cuál puede ser el impacto o cuál puede ser la diferencia de una productividad entre un suelo de un ambiente A y un ambiente B. Estamos hablando de 2 suelos clase 1. Fíjense esto, si bien yo estoy trabajando en la zona desde el año 2004, con freatímetros, monitoreando napa, ajustando sistemas de producción para cada uno de los ambientes y rotaciones, y esquemas de fertilización. Ya veíamos y ya teníamos identificado cuáles eran los campos que se venían comportando en forma con efecto napa, digamos. Pero bueno, ahí ya ajustábamos algo más de fertilización, rotaciones un poquito más intensas, hasta que llegó el año 2011 y 2012, que fue la última sequía brava de la zona. Fue una sequía tremenda en diciembre y hasta mediados de enero. Y ahí les muestro las diferencias de productividades en lotes de un suelo serie Marcos Juárez, clase 1 con napa, y otro suelo serie Marcos Juárez, clase 1 sin napa. Hay 15 quintales de diferencia de productividad en soja. Maíz con napa defendió los 12.000 kilos sin problema y sin napa 5.000 kilos. Y hubo lotes alrededor que prácticamente no se cosecharon. Y soja de segunda,
también el suelo con napa defendió 3.700 kilos y sin napa 2.320 kilos. Este año fue el año que me marcó como disparador a decir, este ambiente A es una Ferrari, como puso Gustavo, es una bomba atómica, vamos por más, vamos a buscar ambientes productivos máximos, a buscar los techos, y bueno, así es como siguió la cosa. Empezamos a ajustar el planteo de producción para ese ambiente A. Como les comenté, es un ambiente de tanta estabilidad, desde el punto de vista de falta de agua, por supuesto, que permite ir con planteos de máximo potencial con cierta tranquilidad, ¿no? Con pocas probabilidades de fracaso. Definimos, es como que, bueno, terminamos de definir la rotación. Inicialmente teníamos en estos ambientes 50% trigo soja, 50% maíz. Era simplemente una rotación que proponía Hugo Guío, ya estaba APRESID trabajando en el tema y se venía manejando. Los años, sobre todo de la era K, pasamos a una rotación de un tercio, un tercio, un tercio. Y bueno, ya a partir del año pasado volvió al 50 y 50. El objetivo ya trazado en el año 2004-2005 era lograr un balance de carbono positivo en estos ambientes, y tomando como base el dato de un trabajo de monografía de Alejandro Thomas de aquella época de esta zona, en donde hablaba de que había que aportar alrededor de 4,3 toneladas de materia orgánica para tener el balance neutro. De ahí para arriba aumentábamos el carbono en suelo. Y bueno, y otra de las definiciones claras fue: vamos a hacer fertilización de reposición, que no fue nada más que tomar o adoptar la tecnología que los investigadores ya estaban proponiendo. Hay ensayos de IMNI con APRESID, con CREA, en donde se veía que los tratamientos de reposición o con agregado de micronutrientes iban marcando una diferencia de productividad. Entonces, yendo al planteo de fertilización, la idea es llevar el fósforo, tenerlo en los 18 o 20 partes por millón y mantener la rotación. Un ajuste de nitrógeno bastante alto para la zona. Maíz, tenemos curvas de respuesta ya generadas en el ambiente, y en relación al precio del nitrógeno y al del maíz, es que hacemos el óptimo económico, por decirlo de alguna forma, sale de una fórmula. Para que se den una idea con lo que estamos manejando, en la campaña pasada el ajuste fue a 240 kilos de N, suelo más fertilizante, y 2 años atrás, cuando todavía el problema comercial del maíz era muy importante, el ajuste era 180, ¿no? Esa diferencia es lo que hace la diferencia de precio entre el nitrógeno y el maíz, y bueno, y que redunda también en productividad. No solo es, bueno, ajustan menos cantidad de nitrógeno y producís menos kilos por hectárea. Con trigo un análisis parecido, curvas de respuesta que tenemos hechos varios años en el campo, y en relación a la relación de precio entre el trigo y el nitrógeno es que definimos el óptimo. Ahora, a partir del año pasado, y después de hablar con varios actores comerciales y bueno, y empezar a pensar en el tema, empezamos a prestar atención en la proteína, un poco lo que mencionó el subsecretario, sabiendo que Argentina tiene que vender al mundo. Digamos, nuestra zona no pensamos ahí en sudeste de Córdoba en vender a molinos. Nosotros estamos muy cerca de Rosario, prácticamente todo el trigo va para exportación, y Argentina tiene el mercado de Brasil y otros mercados del mundo que compran el trigo pan con proteína 10,5. Así que el objetivo fue ir a máximo potencial de producción en kilos, pero sin caernos de 10,5 de proteína. Así es que, como bueno, hablando con investigadores de diferentes lugares, llegamos a la conclusión de que, y viendo información, que había que ofrecerle algo más de 30 kilos de nitrógeno por tonelada de grano de trigo producida. Planteamos un objetivo de 6.000 kilos de trigo para el año pasado, ajustamos a 190 kilos de N suelo más fertilizante. Otro nutriente que va siempre en los planteos ya hace varios años, desde la era de Fernando Martínez, es el azufre. Entre 14 y 16 kilos de azufre tanto en trigo como en maíz. Y un nutriente que estamos usando en este tipo de ambientes es el zinc, ya hace 6 o 7 años, y a raíz de ensayos hechos en nuestros campos, en donde vimos una respuesta zinc bastante interesante, 700, 800 kilos en maíz, y bueno, de ahí en adelante siempre se muestrea suelo, pero de ahí en adelante el zinc ya está metido en el plan de fertilización. A partir de la campaña pasada, también estamos agregando algo de zinc en trigo. Para mostrarles los suelos, cómo se han construido los suelos de esos ambientes, o cómo tenemos los indicadores de suelo hoy. Estos son datos que comparan 2 lotes de 2 campos, desde el año 2004, cuando yo empecé a trabajar, y desde el año pasado, 2016.
Fíjense en los dos ambientes, bueno, está el puntero, pero la barrita azul más oscura es el análisis del dato del 2004 y la más celeste es la del año pasado. Tanto materia orgánica sube unos centésimos, fósforo sube de 10 a 18 y de 12 a 19, que es donde lo habíamos planteado como objetivo. Y otro indicador que en su momento nos había dado cierto miedo por usar mucha cantidad de fertilizante era el pH, qué iba a pasar con el pH, así que también lo medimos y bueno, por suerte, por ahora no venimos haciendo tanto lío con las bases. Y cuando vamos a rendimientos, que logrados ya en esos ambientes, ahí comparo lo que es el rendimiento objetivo trazado después del 2011, donde decidimos apretar el acelerador a fondo, digamos, y lo realmente obtenido en las últimas 3 campañas. Y vemos que trigo, el objetivo era 5.500 kilos, estamos unos kilos arriba en lo logrado. El promedio es el celeste más oscuro y el objetivo el celeste más clarito, ¿no? Soja de segunda, el objetivo eran los 4.000 kilos y siempre el sueño de lograr los 100 quintales entre trigo y soja. Bueno, y estamos bastante cerca, nos falta un puchito. Y bueno, soja de primera, habíamos trazado como objetivo 5.500 kilos de promedio y los logramos en 2 años de campaña. Acá vale aclarar el dato de que la soja de primera tiene solamente 2 campañas, no la última, porque la última no tuvo soja de primera de este ambiente. Y maíz, bueno, habíamos puesto como objetivo lograr los 13.000 kilos de maíz y estamos cerquita. Este año rindió bastante más, rindió muy bien, tuvimos un año de un granizo, pero bueno, el promedio está ahí cerca de los 13.000 kilos. El segundo ambiente, que no por ello, digamos, el segundo ambiente trazado en función de la profundidad de la napa es este ambiente B, que es un ambiente de suelos clase 1 y 2, apludoles típicos, son los últimos argidoles típicos, o sea, los argidoles típicos más livianos o los apludoles típicos más pesados, es un sueño de suelos, pero sin el efecto de la napa. Son suelos que tienen un tremendo potencial, pero una estabilidad un poquito menor porque algún golpe de sequía los toca, digamos. Ahí la rotación es la de 1/3, 1/3, 1/3, y la verdad es que durante la era K el trigo se prescindió bastante. El objetivo fue definir el balance de carbono, al menos lograr un balance de carbono neutro, y ya la estrategia de fertilización más con un criterio de suficiencia que de reposición, igualmente con criterio y buscando buenos niveles, pero más sacando el cálculo, por decirlo de alguna forma. Entonces, fósforo va de suficiencia, el ajuste de nitrógeno para maíz y trigo, en general, como trabajamos con menos potencial, van 30, 40 kilos de nitrógeno menos en cada uno de esos cultivos que el ambiente A. El azufre sí o sí incluido, este ambiente es un ambiente en el que yo he visto muchísima respuesta a azufre, probablemente el que más responda de todos. Así que 14, 16 kilos van sí o sí en los planteos de trigo y maíz, y como en este planteo también se fertiliza la soja de primera, van unos 10, 12 kilos de azufre en la fertilización junto con fósforo en la soja de primera. Y zinc, ya a raíz de la respuesta visto en el otro ambiente y de análisis de suelo y de ver varios datos de que ya estamos cerca de los umbrales, empecé a agregarle a partir del año pasado 1,5 kilos de zinc solamente en el cultivo de maíz. Y cuando vamos a comparar los distintos ambientes, uno dice, pucha, el ambiente A, fantástico, fabuloso. Ahora el ambiente B también es un muy buen ambiente, bien manejado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es increíble, pero la diferencia empieza a aparecer. Estos datos de comparación son dentro de los últimos 3 años, donde problema de agua no hubo, y por el contrario, los campos con mucha napa fueron contraproducentes. Pero bueno, la mejora del ambiente, la mejor nutrición, empieza a aparecer alguna diferencia. Fíjense, soja de primera, la 14-15. ¿Por qué comparo la 14-15? Es porque este año, la 16-17, no tuvo soja de primera en el ambiente A como para poder comparar. Y la campaña pasada, el bloque más importante de 420 hectáreas del ambiente B, fue barrido por una piedra y hubo que resembrar todo a fines de noviembre, así que es como que se perdió la información como para poder compararla. O sea, para comparar soja de primera, traigo la 14-15, en donde el ambiente A rinde 7% más que el ambiente B. Estamos hablando de 5.350 kilos contra 5.000 o 4.900 y pico fue el ambiente B el promedio. El trigo de la última campaña, la diferencia en kilos fue 2% más el ambiente A que el B, rendimientos muy altos de 6.000 y pico de kilos, pero una diferencia importante en la concentración de proteína.
Todo el trigo del ambiente A se logró con 10,5 de proteínas, se logró bonificación de $10 por tonelada y en cambio el del ambiente B no, rindió muy bien, pero con proteínas de 9 y pico %, descuento y etcétera. O sea que la diferencia económica fue importante. Y bueno, y por último el maíz de esta campaña, que ahí es un cultivo que ya sabemos que le gusta muchísimo la mejora del ambiente, ya lo hemos visto en los ensayos de Fernando de toda la zona. Este año el promedio fue 14.400 kilos en el ambiente A y 12.300 en el ambiente B, con un 17% de diferencia, que es realmente increíble. Bueno, por último, el tercer ambiente que tengo para mostrarles en realidad es armado estos últimos años, este famoso ambiente C, que es el ambiente que tenemos la napa muy cerca, suelos que se encharcan con cada lluvia y realmente se han tornado muy difíciles de manejar. Yo no tengo una recomendación particular más que desparramar los riesgos y acertarle al momento en que no se encharca, porque la verdad que nos ha pasado que el primer año, hace 3, el encharcamiento fue por noviembre, mediados de noviembre, mató las hojas chiquitas, a los maíces también le hizo un lío bárbaro. Bueno, dijimos, la solución es atrasar la siembra, sembremos en diciembre, las hojas nacen más rápido, se implanta más rápido, pumba, hicimos eso, atrasamos un poco el manejo, el exceso fue en diciembre. Zafamos con los trigos, bueno, hubo los maíces zafaron bastante. Entonces, este año, último año, dijimos vamos a hacer trigo soja sobre todo, algo de maíz. El exceso fue a fin de año, o sea que fue un lío con la siembra de soja de segunda. Y otro exceso en el mes de junio que hizo un lío bárbaro a los trigos. Este mapa de rendimiento que les muestro, yo hace unos años que analizamos todo con mapa de rendimiento y para ver bien los ambientes. Es de un lote que hace 4 o 5 años yo lo tenía dentro del ambiente A y es el único lote que tuve que cambiar de ambiente por una cuestión obvia que están viendo. Este es el mapa de rendimiento del trigo de la campaña pasada. Y fíjense cómo dos golpes de exceso de lluvia hicieron un lío. La lluvia de junio encharcó todo el trigo y mató toda la parte, bueno, la parte que estaría al sur del campo. Y después hubo otro golpe de tremendo en octubre que también hizo un lío bárbaro. Bueno, en definitiva, es un campo que era todo ambiente A y de ahora en adelante es manejado mitad ambiente A, mitad ambiente C. Y no sé bien qué hacer en ese ambiente C. Bueno, un poco eso era lo que tenía para ver de los ambientes. Un punto que nos está complicando mucho y nos genera muchísima incertidumbre, y no solo en nuestra zona del departamento Marcos Juárez, sino creo que en gran parte de la Argentina hoy en día, es esto de la profundidad de la napa. Por eso lo traje, está un poco descolgada a lo mejor, pero hablando de napa y profundidad de napa creo que es clave. Estos son datos del INTA Marcos Juárez, de Bertrand, de Nico Bertrand, en donde ellos tienen medido en los últimos 50 años la profundidad de la napa y las lluvias, ¿no? Y es claro el gráfico en donde la lluvia, lo que está graficado con la línea punteada, tiene su variabilidad, como siempre tiene distribución la lluvia, años de pico, años para abajo, pero lo interesante es que en el promedio o en mediano plazo no aumenta la cantidad de lluvias, llueve prácticamente lo mismo. Hoy Alejandra creo que mostró un gráfico parecido y se veía lo mismo. El promedio de lluvia a lo largo de los años no aumenta, se mantiene. Hay años de más variabilidad, picos o menos. Pero por el contrario, la napa, que es lo que está graficado, o está graficado con la línea de tendencia, pero marcado con los puntitos negros, desde el año 65 estaba a 11 metros en la estación experimental del INTA Marcos Juárez y viene subiendo sostenidamente. Por supuesto, copia los años de pico de lluvia, después los años que llueve menos, baja un poquito, después vuelve a subir, pero la tendencia es a seguir subiendo. Y seguramente acá no está graficado, pero hoy estamos en 2017, la napa menos de 1 metro y con un pico de exceso de lluvia. Acá hay algo que no es solo la lluvia, no es solo el cambio climático, esto es clave, nosotros tenemos que pensar en consumir ese agua porque el agua está sobrando y no es que está lloviendo más y se está acumulando abajo y nos está haciendo mucho lío. Bueno, como consideraciones finales, para cerrar, tenemos que aprovechar el ambiente A, cada uno en su zona o en su campo, ir a buscarlo, tiene un potencial bárbaro, busquen los techos, no se queden conformes con que los rendimientos son buenos, y rotemos con trigo, cultivos de invierno y maíz. Trigo las rotaciones con trigo y el maíz de primera consumen como 200 milímetros más que una soja de primera.
Y si no consumimos ese agua vamos a tener cada vez más ambiente C y la verdad que se nos complica muchísimo producir. Bueno, eso era lo que tenía para contarles, así que muchísimas gracias.